Welcome to my channel. ¿Quieres quedarte viviendo en esta casa vieja? Mi hijo intentaba convencerme de vender la casa que heredé de mi esposo. Pero en cuanto él tuvo que mudarse, yo fui a cavar el cantero en el jardín del fondo, y no podía creer lo que estaba viendo. Pero volvamos al principio. Volvamos a ese momento en que todo comenzó a desmoronarse. Diego estaba parado en medio de la sala, con los brazos cruzados y esa mirada de impaciencia que tanto me dolía reconocer. Marta, su esposa, estaba recostada contra la pared con una sonrisa apenas disimulada en los labios. Habían venido, como cada semana, para la misma conversación. La misma presión. Mamá, tienes que ser realista. Diego caminaba de un lado a otro, como si estuviera dando una conferencia. Esta propiedad no vale nada ya. El barrio está deteriorado, la casa se cae a pedazos, y tú aquí sola, es peligroso y absurdo. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de té que se enfriaba entre mis dedos. 71 años de vida, y mi propio hijo me hablaba como si yo fuera una anciana senil incapaz de tomar decisiones. Diego, esta es la casa que tu padre Rafael y yo construimos juntos. Aquí naciste, aquí creciste, aquí están todos nuestros recuerdos. Papá murió hace 3 años. Mamá. Me interrumpió con esa frialdad que había perfeccionado en los últimos meses. Ya es hora de que superes eso y pienses en el futuro. Marta y yo encontramos un asilo muy bonito cerca de la ciudad. Tiene jardines, enfermeras las 24 horas. No iré a ningún asilo. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Marta soltó una risa seca. Dalva, no seas terca. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Limpiar esta casa enorme tú sola? ¿Pagar los impuestos con tu miserable pensión? Cada palabra era una piedra lanzada contra mi dignidad. Pero lo que más me dolía era ver a Diego asentir con cada insulto de su esposa. Mi hijo. El niño que había criado con tanto amor. El hijo que Rafael adoraba con cada fibra de su ser. La casa está a mi nombre. Dije bajito, casi en un susurro. Exacto. Diego dio un paso hacia adelante, y por primera vez noté algo diferente en sus ojos. Algo que me asustó. Y por eso mismo puedes venderla. Nosotros te ayudaríamos con todo el papeleo. De hecho, ya hablé con un agente inmobiliario. Dice que podríamos sacar unos $30,000, tal vez 40 si tenemos suerte. $30,000. Eso era lo que valía para ellos toda una vida de recuerdos, de sacrificios, de amor. Una cifra. Un número en una cuenta bancaria. Y ese dinero alcanzaría perfectamente para pagarte el asilo por varios años y... Marta hizo una pausa calculada, sus ojos brillando con codicia, para que Diego y yo finalmente podamos comprar nuestro departamento. Llevamos años esperando. Dalva. Años sacrificándonos. ¿Sacrificándose? ¿Ellos? Tuve que morderme la lengua para no gritar. Tuve que clavar mis uñas en las palmas de mis manos para no levantarme y decirles todo lo que pensaba. No voy a vender la casa de Rafael. Repetí, esta vez con más firmeza. Esta casa es todo lo que me queda de él. Diego suspiró con exasperación y se pasó la mano por el cabello. Era un gesto que Rafael hacía cuando estaba frustrado. Ver ese movimiento en mi hijo me partió el corazón un poco más. Porque en ese gesto vi al hombre que amé durante 45 años. Pero en los ojos de Diego solo vi impaciencia y avaricia. Mamá, estás siendo egoísta. Piensa en nosotros también. Tenemos 38 años y seguimos viviendo de alquiler. ¿Sabes la vergüenza que eso representa? Todos nuestros amigos ya tienen propiedades, coches nuevos, vidas estables. Y nosotros aquí, estancados, porque tú te aferras a esta reliquia inútil. Nadie les pidió que se quedaran estancados. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El rostro de Marta se endureció de inmediato. Se separó de la pared y caminó hacia mí con pasos lentos, deliberados. Se detuvo justo frente a mi silla, mirándome desde arriba con desprecio. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Quién crees que te trae las compras cada semana? ¿Quién te lleva al médico? ¿Quién soporta tus quejas constantes y tu negatividad? Yo nunca les pedí. No tuviste que pedir.
Diego levantó la voz por primera vez esa tarde. Somos tu familia. Tu única familia. Y así es como nos pagas. Con terquedad y egoísmo. ¿Sabes cuántas horas perdemos cada semana viniendo aquí? ¿Cuánto dinero gastamos en gasolina? ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar porque tenemos que estar pendientes de ti? Me quedé callada. Porque tenía razón en algo. Ellos eran mi única familia. O eso creía yo. Después de que Rafael murió hace 3 años, Diego y Marta eran todo lo que me quedaba en este mundo. Y quizás por eso había soportado tanto. Quizás por eso había permitido que me hablaran así, que me trataran como si fuera un estorbo, un peso muerto que cargaban por obligación. Piénsalo bien, mamá. Diego suavizó ligeramente el tono, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo sobrehumano por ser paciente conmigo. En el asilo estarías cuidada, tendrías compañía, actividades. Aquí solo estás, existiendo, mirando fotos viejas, esperando a que algo malo pase. ¿Qué pasaría si te caes y no hay nadie para ayudarte? Si te da un infarto en medio de la noche. Tu padre amaba esta casa. Susurré, sintiendo como las lágrimas comenzaban a picar en mis ojos. Trabajó toda su vida para... Mi padre está muerto, mamá. Diego pronunció cada palabra lentamente, como si yo fuera demasiado tonta para entender conceptos simples. Y los muertos no necesitan casas. Los vivos sí. Nosotros sí. Marta se acercó y puso una mano sobre el hombro de Diego, en un gesto de solidaridad matrimonial que me dejó aún más aislada. Era ellos dos contra mí. Siempre había sido así desde que se casaron hace 10 años. Dalva, solo queremos lo mejor para todos. Para ti, para nosotros, para el futuro de esta familia. ¿No puedes ver eso? ¿No puedes entender que esto es lo más sensato? Lo que yo veía era muy diferente. Veía la codicia en los ojos de Marta. Veía la impaciencia de Diego. Veía cómo me miraban, no como a una madre, no como a una persona con sentimientos y derechos, sino como a un obstáculo entre ellos y el dinero que tanto ansiaban. Necesito tiempo para pensar. Dije finalmente, bajando la mirada hacia mi taza de té frío. Diego resopló con frustración. ¿Tiempo? Mamá, llevas 3 años aferrada a esta decisión. ¿Cuánto más tiempo necesitas? ¿Otros 3 años? ¿10? Nosotros también tenemos vida, ¿sabes? Solo, déjenme en paz, por favor. Mi voz se quebró ligeramente en esa última palabra. Hubo un silencio tenso y pesado que llenó toda la sala. Podía sentir sus miradas clavadas en mí, juzgándome, presionándome, evaluando cada gesto mío como si fuera evidencia de mi incapacidad mental. Finalmente, escuché los pasos de Diego dirigiéndose hacia la puerta. Pasos fuertes, llenos de frustración contenida. Está bien. Piénsalo. Pero no tenemos todo el tiempo del mundo, mamá. El agente inmobiliario solo puede mantener la oferta por 2 semanas más. Después de eso, quién sabe cuánto podríamos conseguir. O si conseguiremos algo. Las propiedades viejas como esta pierden valor cada día. Marta lo siguió, pero antes de salir se giró hacia mí con esa sonrisa fría que tanto había llegado a odiar. 2 semanas. Dalva, piensa bien. Porque después no vengas llorando cuando estés sola y enferma sin nadie que te ayude. Nosotros también tenemos límites. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó por toda la casa vacía. Me quedé sentada en esa silla, con la taza fría entre mis manos temblorosas, sintiendo como las lágrimas finalmente rodaban por mis mejillas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, que había consolado en sus pesadillas, que había aplaudido en cada logro, se había convertido en este extraño que me trataba como basura? Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el jardín del fondo. El jardín que Rafael había cuidado con tanto amor. El cantero donde solía plantar rosas cada primavera. Todo estaba descuidado ahora, cubierto de maleza y olvido. Pero yo sabía algo que Diego no sabía. Algo que Marta jamás imaginaría. Rafael me había dejado un secreto. Un secreto que había guardado durante estos 3 años, esperando el momento correcto. Cuando sea necesario, mi amor, me había dicho Rafael en sus últimos días, con esa voz débil pero firme, cava en el cantero del fondo.
debajo de donde solían estar las rosas blancas. Ahí encontrarás lo que necesitas. Pero solo cuando sea absolutamente necesario. Prométemelo. Y yo se lo había prometido. Había guardado ese secreto como un tesoro, sin entender completamente qué significaba, pero confiando en la sabiduría de mi esposo. Los días siguientes fueron un infierno calculado. Diego llamaba cada mañana. «¿Ya lo pensaste, mamá? Necesito más tiempo. El tiempo se acaba. El agente está presionando. Hay otros interesados en propiedades de la zona». Mentiras. Todo eran mentiras. Pero él no lo sabía. O tal vez sí lo sabía y simplemente no le importaba. Marta comenzó a ser aún más directa. Una tarde apareció con folletos de asilos. «Mira este, Dalva. Tiene habitaciones individuales con baño privado. 3 comidas al día. Actividades recreativas. Y solo cuesta $1,200 al mes. Con los 40,000 de la casa, podrías estar ahí casi 3 años sin preocuparte». «¿Y después de 3 años?» pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Marta se encogió de hombros. «Bueno, para entonces ya tendrás 74 años. ¿Quién sabe qué puede pasar? Lo importante es el presente, ¿no? ¿Quién sabe qué puede pasar?» Una forma elegante de decir que esperaban que yo muriera antes de que se acabara el dinero. Una forma cruel de decir que no planeaban hacerse cargo de mí nunca. «Además», continuó Marta, hojeando los folletos con fingido interés, «nosotros estaríamos cerca. Podríamos visitarte los domingos. Bueno, cuando no tengamos otros compromisos. Sería perfecto para todos. Visitarme los domingos. Como si yo fuera una mascota en un refugio. Como si 71 años de vida se redujeran a visitas dominicales condicionadas a su disponibilidad». Una semana después de esa primera conversación, Diego llegó con papeles. Documentos legales que había preparado sin mi consentimiento. «Solo necesito que firmes aquí, mamá. Es un poder notarial temporal. Me autorizas a manejar la venta en tu nombre. Así no tienes que preocuparte por nada del proceso. Yo me encargo de todo». Miré los papeles sin tocarlos, como si fueran veneno. Un poder notarial. Es lo normal en estos casos. Tú estás mayor, estos trámites son complicados, estresantes. Déjame ayudarte. Confía en mí. Soy tu hijo. Soy tu hijo. Esas palabras que antes me habrían derretido el corazón ahora sonaban huecas, manipuladoras. Una herramienta más en su arsenal de presión psicológica. «No voy a firmar nada». El rostro de Diego se endureció. Dejó los papeles sobre la mesa con un golpe seco. «¿Sabes qué, mamá? Estoy cansado. Cansado de tu terquedad. Cansado de perder mi tiempo viniendo aquí cada semana. Cansado de ser el hijo perfecto que se preocupa por su madre cuando claramente tú no aprecias nada de lo que hago. Diego, yo nunca dije que. No tienes que decirlo. Se nota. Se nota en cada rechazo, en cada excusa, en cada vez que me miras como si yo fuera el malo de esta historia. ¿Sabes qué? Tal vez debería dejarte aquí sola. Dejarte que te las arregles tú misma. A ver cuánto duras sin mi ayuda». Se fue dando un portazo que hizo temblar los marcos de las ventanas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente además del dolor. Sentí rabia. Rabia pura y ardiente. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todo. En cómo había criado a Diego sola durante años, mientras Rafael trabajaba doble turno para darnos una vida digna. En cómo había renunciado a mis propios sueños para asegurarme de que él tuviera las mejores oportunidades. En cómo había ahorrado cada centavo para pagarle la universidad privada que tanto quería. Y así me pagaba. Con amenazas. Con manipulación. Con gritos. A la mañana siguiente, Diego no llamó. Ni al día siguiente. Pasó una semana entera en silencio. Una semana en la que no recibí ni una llamada, ni un mensaje. Era su forma de castigarme, de hacerme sentir el peso de mi soledad, de demostrarme que sin él, yo no era nada. Pero lo que Diego no entendía era que la soledad no siempre es castigo. A veces es claridad. A veces es paz.
A veces es el espacio que necesitas para ver las cosas como realmente son. Fue en esa semana de silencio cuando tomé una decisión. Cuando recordé las palabras de Rafael. Cuando sea absolutamente necesario. Este era ese momento. Una mañana, justo cuando el sol comenzaba a calentar el jardín del fondo, salí con una pala vieja que encontré en el cobertizo. Mis manos ya no eran tan fuertes como antes. Mi espalda protestaba con cada movimiento, pero había una determinación en mí que no había sentido en años. Caminé hacia el cantero del fondo, hacia donde solían estar las rosas blancas que Rafael plantaba cada año. El lugar estaba cubierto de maleza ahora, olvidado, como tantas otras cosas en mi vida. Me arrodillé sobre la tierra húmeda y comencé a cavar. Al principio no había nada, solo tierra, piedras pequeñas, raíces secas. Mis brazos comenzaban a doler, el sudor corría por mi frente. Pero seguí cavando. Porque confiaba en Rafael. Porque él nunca me había fallado en vida, y sabía que no me fallaría en muerte. Y entonces, a unos 50 centímetros de profundidad, mi pala golpeó algo sólido. Algo que no era piedra. Algo que sonó diferente. Con las manos temblorosas, aparté la tierra. Y ahí estaba. Una caja metálica, oxidada por los años bajo tierra, pero sellada perfectamente. La saqué con esfuerzo y la coloqué sobre el pasto. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Con dedos torpes por la emoción y los nervios, forcé la tapa hasta que cedió. Y lo que vi dentro me dejó sin aliento. Fajos de billetes. Cientos de billetes de $100, perfectamente preservados en bolsas plásticas selladas. Pero eso no era todo. Había documentos, escrituras, certificados y una carta con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Rafael. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que terminara de leer la primera línea. Mi amada Dalva, si estás leyendo esto, significa que me has necesitado. Y significa que probablemente nuestro hijo no resultó ser el hombre que esperábamos criar. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando ligeramente la tinta, pero continué leyendo con el corazón destrozado. Durante años ahorré en secreto, mi amor. Cada trabajo extra, cada hora adicional, cada sacrificio que hice no fue solo por darles una vida cómoda. Fue por protegerte. Porque siempre tuve un miedo en el fondo de mi corazón. Un miedo de que Diego, nuestro hijo, pudiera no valorar todo lo que hicimos por él. Me detuve un momento, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano sucia de tierra. Aquí hay $50,000 en efectivo. Es todo lo que pude ahorrar sin que nadie lo supiera. Pero eso no es lo más importante, Dalva. Los documentos que encontrarás en esta caja son tu verdadera protección. La escritura de la casa está a tu nombre, pero hay una cláusula que nadie conoce excepto yo y el abogado. Una cláusula que impide que la propiedad sea vendida o transferida sin la aprobación de un testigo específico. Ese testigo es el licenciado Teodoro Méndez. Su tarjeta está en esta caja. Busqué entre los documentos con manos temblorosas hasta encontrar una tarjeta profesional. Teodoro Méndez, abogado, especialista en derecho familiar y sucesiones. Teodoro tiene instrucciones muy claras, mi amor. Él sabe todo. Sabe sobre Diego. Sabe sobre nuestros miedos. Y tiene documentos adicionales que pueden serte útiles si las cosas se ponen difíciles. Ve a verlo. Confía en él como yo confié en él durante años. La carta continuaba, pero tuve que detenerme porque los sollozos me ahogaban. Rafael lo había sabido. De alguna forma, mi esposo había visto algo en Diego que yo me había negado a aceptar. Y me había protegido desde la tumba. También encontrarás las escrituras de 2 propiedades pequeñas que compré hace años como inversión. Están en un barrio que ahora está en desarrollo. Valen mucho más de lo que pagué por ellas. Son tuyas, Dalva. Completamente tuyas. Diego no sabe de su existencia y no tiene ningún derecho sobre ellas. Busqué frenéticamente entre los papeles hasta encontrar las escrituras. 2 departamentos pequeños en la zona norte de la ciudad. Reconocí la dirección. Era una zona que en los últimos años se había revalorizado enormemente. Y ahora viene la parte más difícil, mi amor. La parte que más me dolió guardar en secreto todos estos años.
Diego no es nuestro hijo biológico. El mundo dejó de girar. Leí esa frase 1, 2, 3 veces, sin poder procesarla. Lo adoptamos cuando tenías 6 meses. Tú no podías tener hijos. Los médicos fueron claros. Y eso nos destrozó a ambos. Pero cuando vimos a ese bebé en el orfanato, cuando lo sostuviste en tus brazos por primera vez, supe que era nuestro hijo. No por sangre, sino por amor. Las lágrimas caían sin control ahora. Recordaba ese día. Recordaba perfectamente cómo había sentido al sostener a Diego por primera vez. Como si mi vida finalmente tuviera sentido. Nunca te lo dije porque no importaba. Para mí, Diego era mi hijo en todos los sentidos. Pero guarde los papeles de adopción por si algún día esto fuera necesario. Si Diego está intentando quitarte la casa, si está siendo cruel contigo, estos documentos pueden hacerle entender que no tiene ningún derecho automático sobre nada. Que todo lo que tiene fue por nuestro amor y generosidad, no por obligación legal de sangre. Encontré la carpeta sellada con los documentos de adopción. Todo estaba ahí. Certificados oficiales, firmas, sellos. Era real. Diego no era nuestro hijo biológico. No uses esto para herirlo, mi amor. Úsalo solo para protegerte. Porque tú le diste la vida que él tiene. Tú le diste amor cuando nadie más lo haría. Y si él no puede valorar eso, entonces necesita aprender una lección. Pero hazlo con amor, siempre con amor. La carta terminaba con las palabras que Rafael siempre me decía antes de dormir. Te amo más allá de esta vida y de cualquier otra que pueda existir. Protégete, mi Dalva. Porque tú también mereces ser feliz. Con todo mi corazón, Rafael. Me quedé sentada en el pasto, rodeada de tierra y papeles, llorando como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de tristeza. Eran de gratitud, de rabia, de confusión, de determinación. Rafael me había dejado las herramientas. Ahora dependía de mí usarlas. Guardé todo cuidadosamente de vuelta en la caja metálica y la llevé a mi habitación. La escondí en el fondo de mi armario, detrás de las mantas viejas que nadie revisaba. Luego me duché, me cambié de ropa, y tomé la tarjeta del licenciado Teodoro Méndez. Era hora de tomar el control de mi propia vida. La oficina del licenciado Méndez estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo pero bien mantenido. Subí las escaleras lentamente, mis piernas protestando con cada escalón. La recepcionista me recibió con una sonrisa amable. Vengo a ver al licenciado Méndez. Mi nombre es Dalva Rosales. La expresión de la recepcionista cambió inmediatamente. Reconocimiento. Casi como si hubiera estado esperándome. Por supuesto, señora Rosales. El licenciado ha estado esperando su visita. Permítame avisarle. ¿Esperando mi visita? ¿Durante 3 años? Un minuto después, un hombre de unos 60 años, con cabello cano perfectamente peinado y traje impecable, salió de su oficina. Sus ojos se humedecieron ligeramente al verme. Señora Dalva. Finalmente. Por favor, pase. Me guió a su oficina, un espacio cálido lleno de libros y diplomas en las paredes. Me ofreció asiento y él se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Rafael era mi mejor amigo, comenzó sin preámbulos. Estudiamos juntos, crecimos juntos, fuimos padrinos en nuestras bodas. Y él me hizo prometer que cuidaría de usted si algo le pasaba. Me hizo prometer que esperaría a que usted viniera cuando estuviera lista. Encontré la caja. Dije simplemente. Teodoro asintió. Entonces significa que las cosas con Diego se han puesto difíciles. Él quiere que venda la casa. Me presiona todos los días. Me trata como si fuera un estorbo. Como si yo no tuviera derecho a decidir sobre mi propia vida. Teodoro suspiró profundamente y abrió un cajón de su escritorio. Sacó una carpeta gruesa con mi nombre escrito en la etiqueta. Rafael me dejó instrucciones muy específicas. Esta carpeta contiene todo lo que necesita para protegerse legalmente. Primero, la escritura de su casa tiene una cláusula especial. Diego no puede forzar una venta. No puede iniciar ningún proceso legal para quitarle la propiedad. Y si lo intenta, enfrentará cargos por coerción.
Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Segundo, las 2 propiedades adicionales que Rafael compró están generando renta. Hemos estado administrándolas estos 3 años. Los inquilinos pagan puntualmente. Eso significa que usted tiene un ingreso adicional de aproximadamente $2,000 mensuales que Diego desconoce por completo. $2,000 mensuales. No podía creerlo. Exacto. Rafael fue muy inteligente con sus inversiones. Esas propiedades ahora valen aproximadamente $200,000 cada una. Si decidiera venderlas, tendría más de $400,000. Pero mi recomendación es mantenerlas porque el ingreso mensual le da independencia. $400,000. Diego estaba presionándome para vender mi casa por 30 o 40,000, cuando yo tenía propiedades que valían 10 veces más. Y tercero, Teodoro sacó otro documento. Aquí están los papeles de adopción de Diego. Rafael me instruyó que le explicara algo muy importante. Diego no tiene derechos automáticos sobre su herencia. Legalmente, puede desheredarlo si considera que su comportamiento lo amerita. Yo no quiero desheredarlo. Las palabras salieron automáticamente. Solo quiero que me respete. Lo entiendo. Pero es importante que sepa que tiene ese poder. Que él no tiene ningún control sobre usted. Teodoro se recostó en su silla, estudiándome con una mirada que mezclaba compasión y determinación. Señora Dalva, necesito que entienda algo. Rafael no preparó todo esto porque quisiera que usted se vengara de Diego. Lo hizo porque sabía que usted es demasiado buena, demasiado generosa. Sabía que permitiría que lo pisotearan antes de defenderse. Y eso lo aterraba. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago porque eran ciertas. Toda mi vida había sido así. Dando, sacrificándome, poniendo a otros primero. ¿Qué me aconseja que haga? Pregunté con voz temblorosa. Por ahora, nada. Deje que Diego siga presionando. Deje que muestre su verdadera cara. Mientras tanto, yo prepararé toda la documentación necesaria. Si él intenta algo legal, estaremos listos. Y cuando sea el momento correcto, cuando él haya cruzado la línea definitivamente, entonces actuaremos. ¿Y cuándo será ese momento? Teodoro sonrió con tristeza. Usted lo sabrá. Créame, lo sabrá. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Más fuerte. Por primera vez en 3 años, sentía que tenía el control de mi propia vida. Rafael me había dejado no solo dinero, sino poder. El poder de decidir. El poder de decir no. El poder de protegerme. Los días siguientes fueron extrañamente pacíficos. Diego no llamaba. Era como si hubiera decidido que el silencio era su mejor arma. Como si creyera que eventualmente yo cedería por desesperación, por soledad, por miedo. Pero algo había cambiado en mí. Ya no miraba el teléfono esperando su llamada. Ya no saltaba cada vez que sonaba el timbre pensando que podría ser él. Dormía mejor. Comía mejor. Incluso había empezado a limpiar el jardín, a arrancar la maleza, a plantar nuevas flores en el cantero donde había estado enterrado mi futuro. Fue exactamente 2 semanas después cuando Diego finalmente apareció. Esta vez no venía solo. Marta estaba con él, y también traían a alguien más. Un hombre con traje barato y maletín de cuero gastado. Mamá, este es el señor Alberto Ruiz. Es el agente inmobiliario del que te hablé. Diego ni siquiera me saludó. Entró directamente a mi casa como si fuera suya. Alberto me extendió la mano con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Señora Rosales, es un placer. He estado revisando su propiedad y tengo excelentes noticias. Encontré un comprador que está dispuesto a pagar $35,000. En efectivo. Sin complicaciones. Yo no he autorizado que evalúe mi propiedad. Dije firmemente, ignorando su mano extendida. La sonrisa de Alberto vaciló ligeramente. Bueno, su hijo me dio acceso para hacer una evaluación preliminar. Es un procedimiento estándar cuando mi hijo no tiene autorización para dar acceso a mi propiedad. Diego soltó una risa nerviosa. Mamá, no empieces con dramas. Alberto solo está tratando de ayudarnos. La oferta es buena. Mejor de lo que esperábamos, honestamente.
No voy a vender. Hubo un silencio tenso. Alberto miró a Diego con incomodidad, claramente sintiendo que había sido arrastrado a un drama familiar que no le correspondía. Señora Rosales, intentó nuevamente Alberto. Entiendo que esta casa tiene valor sentimental, pero hay que ser práctica. El mercado no va a mejorar. Esta zona está en declive. En un par de años, podría no conseguir ni $20,000 por esta propiedad. Entonces supongo que en un par de años valdré $20,000 menos. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Marta explotó. ¿Ves? ¿Ves lo imposible que es? Te lo dije, Diego. Tu madre está completamente senil. No puede tomar decisiones racionales. Cuidado con lo que dices, Marta. Mi voz salió fría, cortante. No soy senil. Soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Y mi decisión es que todos ustedes salgan de mi casa. Ahora. Esta es también mi casa. Diego dio un paso hacia mí. Crecí aquí. Tengo tanto derecho como tú de decidir qué pasa con ella. No, no lo tienes. Saqué mi teléfono celular del bolsillo. Y si no se van ahora mismo, llamaré a la policía por invasión de propiedad privada. Alberto fue el primero en reaccionar. Yo creo que es mejor que me vaya. Claramente hay asuntos familiares que resolver primero. Diego, me comunico contigo después. Salió prácticamente corriendo. Diego me miró con una mezcla de shock e ira que nunca había visto antes en sus ojos. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Quién te crees que eres? Soy la dueña de esta casa. Y ustedes ya no son bienvenidos aquí. Marta se rió con amargura. Perfecto. Perfecto. Quédate aquí en tu casa preciosa. Pero no esperes que vengamos corriendo cuando te caigas por las escaleras o cuando estés enferma y sola. Se acabó. Estamos hartos. Está bien. Dije simplemente. Y esas dos palabras parecieron descolocar a Diego más que cualquier grito podría haberlo hecho. ¿Está bien? ¿Así de fácil? Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos votas. Yo no los estoy votando. Ustedes se están yendo solos. Como lo han amenazado hacer una docena de veces. La diferencia es que ahora yo no les voy a rogar que se queden. Diego abrió la boca para responder, pero Marta lo jaló del brazo. Vámonos, Diego. No vale la pena. Que se pudra aquí sola. Ya verá cuando necesite algo y no tenga nadie. Los vi irse. Vi cómo la puerta se cerraba detrás de ellos. Y por primera vez en meses, respiré con libertad. Pero sabía que esto no había terminado. Conocía a Diego. Conocía su orgullo, su terquedad. Él no aceptaría esta derrota tan fácilmente. Tenía razón. 3 días después, recibí una carta certificada. Una carta legal. Diego estaba iniciando un proceso de interdicción. Alegaba que yo no estaba en mis facultades mentales para manejar mis propiedades. Que necesitaba un tutor legal. Y él, como mi único hijo, se ofrecía como ese tutor. Cuando leí esa carta, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era tristeza lo que sentía. Era claridad absoluta. Diego no me veía como su madre. Me veía como un obstáculo. Como un problema que resolver. Como algo que administrar y controlar. Llamé inmediatamente a Teodoro. Ya llegó la carta de interdicción. Le dije sin preámbulos. Lo esperaba. Respondió Teodoro con voz seria. Diego está siguiendo exactamente el patrón que Rafael temía. ¿Está lista para contraatacar? Sí, estoy lista. Bien. Necesitamos documentar que usted está perfectamente lúcida y capaz. Programaré evaluaciones médicas completas. Psicológicas, neurológicas, todo. Y cuando Diego presente su caso ante el juez, nosotros presentaremos evidencia irrefutable de que usted está en pleno uso de sus facultades. Además, presentaremos evidencia de coerción y manipulación de parte de él. ¿Qué tipo de evidencia? ¿Usted tiene grabaciones de sus conversaciones? ¿Mensajes de texto? ¿Correos electrónicos? Pensé en todas las llamadas, los mensajes insistentes, las visitas cada vez más agresivas.
Tengo algunos mensajes. Perfecto. Guárdelos todos. Y de ahora en adelante, cada vez que Diego se comunique con usted, grábelo. Cada llamada, cada visita. Todo. Con su consentimiento, por supuesto. Necesitamos construir un caso que muestre el patrón de acoso. Durante las siguientes 2 semanas, me sometí a todas las evaluaciones que Teodoro programó. Doctores, psicólogos, especialistas en geriatría. Todos llegaron a la misma conclusión. Yo estaba perfectamente sana mental y físicamente para mi edad. Sin señales de demencia, sin deterioro cognitivo, sin nada que justificara una interdicción. Mientras tanto, Diego intensificó su campaña. Comenzó a llamar a vecinos, a conocidos, preguntándoles si había notado algo extraño en mi comportamiento, tratando de construir testimonios que lo respaldaran. Pero los vecinos me conocían. Me habían visto trabajar en el jardín. Me habían visto ir al mercado. Me habían visto vivir mi vida normalmente. Y varios de ellos llamaron para avisarme lo que Diego estaba haciendo. Señora Dalva, me dijo la vecina Daniela, su hijo vino preguntando si yo había visto que usted saliera en pijama a la calle o que hablara sola. Le dije que nunca he visto nada de eso. No sé qué está tramando, pero tenga cuidado. Gracias, Daniela. Lo tendré. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con mi mejor ropa. Un vestido sencillo pero elegante que Rafael me había regalado años atrás. Me peiné cuidadosamente. Me maquillé con sutileza. Quería que el juez me viera como lo que era, una mujer de 71 años perfectamente capaz de manejar su propia vida. Teodoro pasó por mí temprano en la mañana. En el auto, repasamos todo una última vez. Diego probablemente traerá testigos. Tal vez algunos médicos que él consultó sin su conocimiento. Tal vez declaraciones de Marta. Esté preparada para escuchar cosas duras. Mentiras disfrazadas de preocupación. Estoy preparada. Y lo estaba. O eso creía. Entramos a la sala del tribunal. Era más pequeña de lo que había imaginado, menos intimidante. Diego ya estaba ahí, sentado junto a un abogado joven de aspecto nervioso. Marta estaba en la fila detrás de él, vestida con ropa cara que reconocí como nueva. Claramente ya estaban gastando el dinero que esperaban obtener de mi casa. Cuando Diego me vio entrar del brazo de Teodoro, su expresión cambió. Sorpresa, luego confusión, luego algo parecido al miedo. No esperaba que yo llegara con representación legal. Había asumido que vendría sola, vulnerable, fácil de manipular frente al juez. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer de unos 50 años, de expresión seria pero no severa. Se sentó y revisó los documentos frente a ella durante lo que pareció una eternidad. Bien, dijo finalmente. Estamos aquí por la petición del señor Diego Rosales de establecer una interdicción sobre su madre, la señora Dalva Rosales, por presunta incapacidad mental para manejar sus asuntos. Señor Rosales, presente su caso. El abogado de Diego se puso de pie, aclarándose la garganta nerviosamente. Su señoría, mi cliente está profundamente preocupado por el bienestar de su madre. La señora Dalva Rosales tiene 71 años y vive sola en una casa grande y descuidada. Ha rechazado ofertas razonables para mudarse a un lugar más seguro. Ha mostrado comportamiento errático e irracional. Se niega a aceptar ayuda familiar. Creemos que no está en condiciones de tomar decisiones importantes sobre su patrimonio y bienestar. ¿Tiene pruebas de este comportamiento errático?, preguntó la juez. Tenemos el testimonio de mi cliente y su esposa, quienes han sido testigos directos de la confusión mental de la señora Rosales. También tenemos declaraciones de que rechaza tratamiento médico y asistencia básica. Todo eran mentiras. Mentiras cuidadosamente elaboradas para sonar como preocupación legítima. La juez se giró hacia mí. Señora Rosales, tiene representación legal. Teodoro se puso de pie. Sí, su señoría. Licenciado Teodoro Méndez, representando a la señora Dalva Rosales. La expresión de Diego fue de puro shock. Miró a su abogado con pánico apenas disimulado. Adelante, licenciado Méndez. Teodoro sacó una carpeta gruesa. Su señoría, la petición del señor Diego Rosales no solo carece de fundamento, sino que es parte de un patrón de coerción y manipulación financiera.
Presento evaluaciones médicas completas de la señora Rosales, realizadas por 3 especialistas independientes en las últimas 2 semanas. Todas concluyen que está en perfecto uso de sus facultades mentales. Pasó los documentos a la juez, quien comenzó a revisarlos con atención. Además, continuó Teodoro, tengo evidencia de que el señor Diego Rosales ha estado presionando a su madre para vender su propiedad en contra de su voluntad. Tengo grabaciones de conversaciones, mensajes de texto y testimonios de vecinos que confirman un patrón de acoso. Grabaciones. El abogado de Diego se puso de pie. Su señoría, esas grabaciones podrían ser inadmisibles. Fueron hechas con pleno conocimiento y consentimiento de la señora Rosales en su propia casa, interrumpió Teodoro. Son completamente legales. ¿Desea escucharlas? La jueza asintió. Teodoro conectó un pequeño reproductor de audio. Y entonces, la voz de Diego llenó la sala. Mamá, estás siendo egoísta. Tienes que vender. Esta casa no vale nada y tú aquí sola eres un estorbo para todos. La voz de Marta seguía. ¿De qué jubilación hablas? Ni siquiera tienes una pensión decente. Deberías estar agradecida de que Diego todavía se moleste en visitarte. Hubo más. Fragmentos de conversaciones donde Diego me amenazaba con abandonarme. Donde Marta me insultaba abiertamente. Donde ambos me presionaban, me manipulaban, me trataban como basura. Vi cómo el rostro de Diego se ponía cada vez más pálido. Como Marta se hundía en su asiento tratando de hacerse invisible. Cuando las grabaciones terminaron, el silencio en la sala era absoluto. Su señoría, Teodoro continuó con voz firme, esto no es un hijo preocupado por su madre. Esto es un intento de fraude y apropiación indebida. El señor Diego Rosales no busca proteger a su madre. Busca controlar sus bienes. Eso no es cierto. Diego finalmente encontró su voz, poniéndose de pie bruscamente. Yo solo quiero lo mejor para ella. Está sola, está vieja, necesita cuidados. Señor Rosales, siéntese. La voz de la juez era cortante. Diego obedeció, pero podía ver cómo le temblaban las manos. La juez me miró directamente. Señora Rosales, ¿desea decir algo? Me puse de pie lentamente. Todas las miradas estaban sobre mí. Respiré profundo. Su señoría, yo amé a Diego desde el momento en que lo sostuve en mis brazos por primera vez. No importaba que no fuera de mi sangre. Era mi hijo. Lo crié, lo alimenté, sacrifiqué mis sueños por él. Le pagué la mejor educación que pudimos costear. Le di todo lo que tenía. Vi cómo Diego bajaba la mirada. Pero en algún momento, Diego dejó de verme como su madre. Comenzó a verme como una fuente de dinero. Como un problema que resolver. Y eso me rompió el corazón más de lo que cualquier enfermedad podría hacerlo. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. No estoy loca. No estoy senil. Solo soy una mujer que se niega a ser despojada de lo único que le queda de su esposo fallecido. Y si eso me hace estar en mi derecho, entonces culpable de cargo. La jueza asintió lentamente y volvió a revisar los documentos frente a ella. He revisado las evaluaciones médicas. He escuchado las grabaciones. He visto la evidencia presentada por ambas partes. Hizo una pausa. La petición de interdicción queda denegada. La señora Dalva Rosales está claramente en pleno uso de sus facultades mentales y tiene todo el derecho de tomar sus propias decisiones respecto a su patrimonio. Sentí como mis piernas casi cedían de alivio. Además, continuó la juez con tono severo, las grabaciones presentadas muestran un patrón preocupante de coerción familiar. Señor Diego Rosales, queda advertido de que cualquier intento adicional de presionar, amenazar o manipular a su madre podría resultar en cargos criminales. ¿Queda claro? Sí, su señoría. Diego apenas pudo susurrar las palabras. Caso cerrado. El golpe del mazo resonó en la sala como un trueno final. Había ganado. Había protegido mi casa, mi dignidad, mi derecho a vivir mi propia vida. Salimos del tribunal y Teodoro me abrazó con lágrimas en los ojos. Rafael estaría tan orgulloso de usted. Gracias, Teodoro, por todo. Miré hacia atrás y vi a Diego saliendo con Marta. Ella lo estaba regañando en voz baja,
claramente furiosa. Él caminaba con los hombros caídos, derrotado. Parte de mí quería acercarme. Parte de mí todavía era esa madre que quería consolar a su hijo. Pero otra parte, la parte que Rafael había tratado de fortalecer con sus acciones, me detuvo. Diego necesitaba aprender esta lección. Y yo necesitaba protegerme. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. La casa ya no se sentía como una prisión. Se sentía como lo que siempre había sido, mi hogar. Pero sabía que Diego no se rendiría tan fácilmente. Conocía a mi hijo. Conocía su orgullo. Y conocía su incapacidad de aceptar la derrota. Pasaron 2 semanas de silencio absoluto. 2 semanas en las que no recibí ni una llamada, ni un mensaje, ni una visita. Era como si Diego hubiera desaparecido de mi vida por completo. Y aunque parte de mí se sentía aliviada, otra parte no podía evitar preocuparse. Después de todo, seguía siendo mi hijo. Pero entonces, una tarde mientras regaba las plantas del jardín, escuché voces conocidas en la calle. Me asomé por la reja y vi a Diego y Marta hablando con la señora Daniela, mi vecina. Solo queremos que sepa que estamos preocupados por ella, decía Diego con voz cargada de falsa preocupación. Sabemos que a veces puede parecer normal, pero tiene episodios. Olvida cosas, se confunde con las fechas, deja la estufa encendida. Mentiras. Todo mentiras. De hecho, continuó Marta, tuvimos que ir a juicio porque ella no entendía que necesita ayuda. Lamentablemente el juez no vio lo que nosotros vemos todos los días. Daniela me miró y nuestros ojos se encontraron. Ella había sido mi vecina durante 15 años. Sabía la verdad. Vi cómo su expresión se endurecía. Yo veo a la señora Dalva todos los días, respondió Daniela con firmeza. Y nunca he notado nada de lo que ustedes dicen. De hecho, la veo más lúcida y activa que muchas personas de 50 años. Diego forzó una sonrisa. Claro, claro. Solo queríamos que estuviera al tanto. Por si nota algo extraño, puede llamarnos. Cuando se fueron, Daniela vino directamente a tocar mi puerta. Dalva, están yendo casa por casa. Están tratando de desprestigiarla con todos los vecinos. Dicen que usted está enferma mental y que no puede cuidarse sola. La rabia me invadió como una ola caliente. No les bastaba con haber perdido en el tribunal. Ahora querían destruir mi reputación en el barrio donde había vivido toda mi vida. Gracias por avisarme, Daniela. No se preocupe. Todos aquí la conocemos. Nadie les va a creer. Pero el daño ya estaba hecho. Durante los siguientes días, noté como algunos vecinos me miraban diferente. Con lástima. Con duda. Diego había plantado semillas de desconfianza y aunque muchos no le creían, algunos sí. Llamé a Teodoro inmediatamente. Están difamándome. Diego y Marta están yendo con todos mis vecinos inventando que estoy loca. Eso es difamación. Podemos demandarlo por daños y perjuicios. Pero Dalva, necesito preguntarle algo. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar? Porque esto puede escalar. Puede volverse muy público y muy feo. Pensé en Rafael. En su carta. En cómo él había previsto todo esto. En cómo me había dejado las herramientas no solo para defenderme, sino para enseñarle a Diego una lección que claramente necesitaba aprender. Hasta donde sea necesario. Él cruzó la línea. Ya no se trata solo de la casa. Se trata de mi dignidad. Bien. Entonces vamos a contraatacar. Pero lo haremos inteligentemente. Teodoro tenía un plan. Primero, envió cartas legales a Diego y Marta advirtiéndoles que cesarán inmediatamente con la difamación o enfrentarían una demanda. Segundo, programó una reunión con los vecinos más cercanos para presentar toda la documentación médica que probaba mi lucidez mental. Pero había algo más que Teodoro sugirió. Algo que me puso nerviosa, pero que sabía que era necesario. Dalva, necesitamos mostrarle a Diego que usted no es la víctima indefensa que él cree. Necesitamos que vea que tiene recursos, poder, y la capacidad de destruirlo legalmente si continúa. Es hora de revelar las propiedades adicionales. ¿Está seguro? Completamente. Él cree que usted está desesperada, que solo tiene esta casa vieja y una pensión miserable.
Cuando vea que tiene más de $500,000 en propiedades e ingresos que él desconocía, entenderá que jugó contra la persona equivocada. Así que Teodoro organizó lo que llamó una demostración de fuerza. Programó una cita con Diego en su oficina, bajo el pretexto de discutir un acuerdo familiar que podría evitar más problemas legales. Diego llegó con Marta, ambos con expresiones de falsa humildad. Claramente pensaban que yo había cedido, que estaba buscando hacer las paces. Cuando entraron a la oficina y me vieron sentada junto a Teodoro con una carpeta de documentos frente a mí, su confianza vaciló ligeramente. «Gracias por venir», comenzó Teodoro con tono profesional. «La señora Rosales quería hablar con ustedes sobre su situación patrimonial». «Mira, mamá», Diego se apresuró a hablar, «si se trata de la casa, podemos olvidar todo. No necesitamos venderla si tú no quieres. Solo queremos que estés bien». «Mentiras. Siempre mentiras». «Diego», dije con voz calmada, «quiero mostrarte algo». Abrí la carpeta y saqué las escrituras de las 2 propiedades que Rafael había comprado. Las coloqué sobre el escritorio frente a él. «¿Qué es esto?», preguntó con confusión. «Propiedades. 2 departamentos en la zona norte. Tu padre los compró hace años como inversión. Actualmente valen aproximadamente $400,000 y generan $2,000 mensuales de renta». Vi cómo el color drenaba del rostro de Diego, como sus manos temblaban ligeramente al tomar los documentos para revisarlos. «Eso no es posible. Papá nunca. Tú nunca. Tu padre fue muy inteligente. Y yo, al contrario de lo que piensas, no soy una anciana pobre y desesperada que necesita vender su casa para sobrevivir». Saqué los estados de cuenta bancarios. Los $50,000 en efectivo que Rafael había dejado, más los ingresos acumulados de las rentas durante 3 años. En total, había más de $80,000 en cuentas que Diego desconocía. «Además», continuó Teodoro, «la señora Rosales tiene pensiones y beneficios que le dan estabilidad financiera. No necesita su ayuda. Nunca la necesitó». Marta fue la primera en reaccionar, su voz saliendo aguda y llena de rabia apenas contenida. «¿Y por qué nunca nos dijiste nada? ¿Por qué nos hiciste pensar que estabas en la ruina?». «Porque nunca preguntaron», respondí simplemente. «Solo asumieron. Asumieron que era pobre, que era vulnerable, que era fácil de manipular». Diego dejó caer los papeles sobre el escritorio. Su expresión era una mezcla de shock, vergüenza y rabia. Todo este tiempo nos hiciste creer». «Yo no les hice creer nada. Ustedes crearon su propia narrativa. Una narrativa donde yo era la madre indefensa que necesitaba ser salvada. O más bien, que necesitaba ser despojada de sus bienes para su propio bien». «Esto es una traición», Marta prácticamente escupió las palabras. «Somos tu familia. Teníamos derecho a saber». «Derecho». Me puse de pie lentamente, sintiendo toda la rabia acumulada de meses finalmente encontrando su voz. ¿Tenían derecho? ¿Derecho a qué exactamente? ¿A mi dinero? ¿A mis propiedades? ¿A decidir sobre mi vida? «Somos tu única familia», gritó Diego, también poniéndose de pie. «Y ustedes me trataron como basura. Me insultaron, me amenazaron, intentaron declararme incapaz mental para robarme mi casa. Y ahora hablan de derechos familiares». El silencio que siguió fue denso y cargado de tensión. Teodoro intervino con voz profesional. «Señor Diego, señora Marta, el propósito de esta reunión es establecer límites claros. La señora Dalva no necesita su ayuda financiera ni su supervisión. Si desean mantener algún tipo de relación con ella, será en sus términos, no en los de ustedes. ¿Y si no aceptamos esos términos?». La voz de Marta sonaba desafiante. Entonces Teodoro sacó otro documento. «La señora Rosales procederá con una demanda por difamación, coerción y acoso. Y créanme, con la evidencia que tenemos, no solo perderán, sino que enfrentarán consecuencias legales significativas». Diego miró los documentos, luego a mí, luego a Teodoro. Podía ver cómo su mente trabajaba, calculando, tratando de encontrar alguna salida. «Necesito pensar», dijo finalmente. «Tienen una semana», respondió Teodoro. «Después de eso, procedemos legalmente».
Diego y Marta se levantaron para irse. Pero antes de salir, Diego se giró hacia mí. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué nos haces esto? Yo no les estoy haciendo nada, Diego. Solo me estoy protegiendo de lo que ustedes intentaron hacerme a mí. Los vi salir. Vi cómo Marta prácticamente arrastraba a Diego fuera de la oficina, murmurando furiosamente sobre abogados y herencias y traiciones. Cuando se fueron, me dejé caer en la silla, temblando. Teodoro me puso una mano en el hombro. Lo hizo muy bien, Dalva. Fue fuerte. Rafael estaría orgulloso. No me siento fuerte. Me siento destruida. Es mi hijo, Teodoro. Mi hijo. Lo sé. Pero a veces el amor más grande es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones. Esa es la única forma en que pueden aprender. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, reviviendo cada momento de la reunión. La expresión de shock en el rostro de Diego. La rabia en los ojos de Marta. Y por primera vez en meses, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Pero entonces recordaba las grabaciones. Las humillaciones. Los insultos. El intento de declararme incapaz mental. Y sabía que no tenía otra opción más que protegerme. Lo que no esperaba era lo que sucedió 2 días después. Estaba preparando café cuando mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Llamadas de números desconocidos. Mensajes de personas que no conocía. Abrí una de las aplicaciones de redes sociales que Diego me había ayudado a instalar meses atrás, y lo que vi me dejó helada. Marta había creado un video. Un video donde ella lloraba frente a la cámara, con Diego sentado a su lado con expresión de dolor. Necesitamos compartir nuestra historia, decía Marta con voz quebrada. Porque hay ancianos siendo manipulados por abogados sin escrúpulos, y nadie habla de ello. La madre de Diego, que tiene 71 años, está siendo controlada por un abogado que la convenció de cortarnos completamente de su vida. No podía creerlo. Estaban invirtiendo la historia, haciéndose las víctimas. Durante años, continuaba Diego en el video, cuidamos de mi madre. La llevábamos al doctor, le hacíamos sus compras, pasábamos tiempo con ella. Y de repente, este abogado apareció y le llenó la cabeza de ideas. Nos acusa de cosas horribles. Dice que queríamos robarle, cuando solo queríamos ayudarla. Marta sollozaba dramáticamente. Ni siquiera nos deja verla. Nos amenaza con demandas. Todo porque descubrimos que ella tiene propiedades y dinero que este abogado está controlando. Es abuso de ancianos y nadie hace nada. El video tenía miles de reproducciones. Los comentarios eran brutales. Pobres muchachos, esos abogados son buitres. Esto es terrible. Alguien debería investigar a ese abogado. Los hijos siempre sufren cuando hay herencia de por medio. Me temblaban las manos mientras seguía leyendo. Diego y Marta habían creado una narrativa perfecta. Ellos eran los hijos devotos. Yo era la anciana manipulada. Teodoro era el villano codicioso. Llamé a Teodoro inmediatamente. Lo vi y dijo antes de que pudiera hablar. Ya está circulando por todas partes. Esto es guerra digital, Dalva. Y necesitamos responder. ¿Cómo? Ni siquiera sé usar bien estas aplicaciones. Yo sí. Y también sé que la verdad es nuestra mejor arma. ¿Está dispuesta a contar su historia? ¿Públicamente? Mostrar las evidencias. Mi primer instinto fue decir que no. Que esto era privado, familiar, vergonzoso. Pero entonces pensé en todas las personas que estaban viendo ese video. Todas esas personas que creían las mentiras de Diego y Marta. Todas esas personas que pensaban que yo era una anciana senil siendo manipulada. Sí, estoy dispuesta. Teodoro llegó a mi casa esa misma tarde con un equipo pequeño. Una cámara, luces, un micrófono. Me sentó en la sala, en mi silla favorita, con las fotos de Rafael visible en el fondo. Solo cuente su historia. Honesta, directa, sin dramatismos. La verdad siempre es más poderosa que las mentiras elaboradas. Respiré profundo y miré a la cámara. Mi nombre es Dalva Rosales. Tengo 71 años. Y quiero contarles la verdad sobre lo que está pasando. Hablé durante casi 20 minutos. Conté todo.
Como Diego y Marta habían comenzado a presionarme para vender la casa apenas Rafael murió. Las visitas cada vez más agresivas. Los insultos. Las amenazas de abandonarme. El intento de interdicción. Las mentiras que contaron a los vecinos. Mi esposo Rafael, que en paz descanse, me dejó protegida. No porque fuera desconfiado, sino porque me amaba. Y resulta que tenía razón en preocuparse. Mostré los documentos médicos. Las evaluaciones que probaban mi lucidez mental. Mostré partes de las grabaciones, las que no eran demasiado dolorosas de escuchar. No soy una anciana confundida siendo manipulada. Soy una mujer defendiéndose del abuso de su propio hijo. Y si compartir esto públicamente puede ayudar aunque sea a una persona en situación similar, entonces vale la pena la vergüenza. Terminé el video con lágrimas en los ojos, pero con la voz firme. Diego, si estás viendo esto, quiero que sepas que todavía te amo. Siempre te amaré. Pero no voy a permitir que me destruyas. Ya no. Teodoro subió el video esa misma noche. Y lo que pasó después fue algo que nunca imaginé. En menos de 2 horas, el video tenía más reproducciones que el de Diego y Marta. Los comentarios comenzaron a llegar por cientos, por miles. Esta señora es una guerrera. ¡Qué hijo tan desgraciado! Debería darle vergüenza. Mi madre pasó por algo similar. Gracias por alzar la voz. Los abusadores siempre se hacen las víctimas cuando los descubren. Pero no todos los comentarios eran positivos. Algunos defendían a Diego. Algunos decían que yo estaba mintiendo, que era una actuación, que Teodoro me había manipulado para hacer el video. Y entonces comenzó algo que Teodoro llamó la guerra de videos. Diego y Marta hicieron otro video, ahora más agresivos. Mostraban fotos viejas de cuando Diego era niño, de momentos familiares felices, tratando de probar que él siempre había sido un buen hijo. Mi madre está enferma, decía Diego con lágrimas fabricadas. Y este abogado la tiene tan confundida que ni siquiera reconoce el amor de su propia familia. Yo respondí con otro video, esta vez mostrando mensajes de texto que Diego me había enviado. Mensajes crueles donde me llamaba terca, egoísta, donde me amenazaba con abandonarme si no vendía la casa. La gente comenzó a tomar bandos. Algunos me apoyaban fervientemente. Otros defendían a Diego con la misma pasión. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde extraños discutían sobre mi vida como si fuera un programa de televisión. Fue entonces cuando pasó algo inesperado. Alguien encontró a Marta en un centro comercial. Un grupo de personas que habían visto los videos la reconocieron y comenzaron a confrontarla. ¿Por qué abusas de tu suegra? Dejen a la señora Dalva en paz. Aprovechada. Solo quiere su dinero. Alguien grabó el incidente y lo subió a las redes. En el video se veía a Marta tratando de escapar mientras la gente la seguía gritándole. Ella gritaba de vuelta, furiosa, diciendo cosas que solo empeoraban su imagen. Ustedes no saben nada. Esa vieja tiene más dinero del que necesita y nosotros no tenemos nada. Es injusto. Esa frase, esa única frase destruyó cualquier credibilidad que les quedara. Porque dejaba claro que no se trataba de mi bienestar. Se trataba del dinero. Siempre había sido sobre el dinero. El video de Marta se volvió viral por razones completamente opuestas a las que ella hubiera querido. La gente la destrozó en los comentarios. La llamaron codiciosa, abusiva, manipuladora. Diego intentó hacer control de daños con otro video, pero ya era demasiado tarde. La opinión pública se había volcado completamente en mi contra de ellos. Teodoro me llamó esa noche. Dalva, esto se salió de control. Hay reporteros queriendo entrevistarla. Hay páginas de noticias compartiendo la historia. Esto es más grande de lo que anticipamos. ¿Qué debo hacer? Puede retirarse ahora, borrar todo y volver a la privacidad. O puede seguir adelante y usar esta plataforma para algo más grande. Para hablar sobre el abuso a ancianos, sobre la manipulación familiar, sobre derechos patrimoniales. Hay miles de personas en su situación que podrían beneficiarse de escuchar su historia. Pensé en Rafael. En su carta. No uses esto para herirlo. Úsalo solo para protegerte. Pero esto ya había ido más allá de la protección. Esto se había convertido en algo público,
en algo que estaba afectando a Diego y Marta de formas que nunca imaginé. Quiero hablar con Diego, dije finalmente. Antes de que esto vaya más lejos. Quiero darle una oportunidad de terminar esto civilizadamente. ¿Estás segura? Después de todo lo que ha pasado. Es mi hijo, Teodoro. Y antes de destruirlo completamente, necesito intentar una vez más. Teodoro organizó una reunión neutral, en su oficina, con el presente como mediador. Diego aceptó venir, pero insistió en que Marta también estuviera presente. La reunión estaba programada para el martes a las 4 de la tarde. Llegué temprano, nerviosa, con las manos sudando y el corazón latiendo descontroladamente. Teodoro me ofreció agua, café, pero rechacé todo. Solo quería que esto terminara de una forma u otra. Diego y Marta llegaron exactamente a tiempo. Se veían diferentes. Cansados. Diego tenía ojeras profundas y había perdido peso. Marta llevaba el cabello recogido en una cola de caballo descuidada, sin maquillaje, tan diferente de la mujer perfectamente arreglada que solía ser. Gracias por venir, comenzó Teodoro una vez que todos estuvimos sentados. No teníamos opción, respondió Marta con amargura. Nos están destruyendo en las redes. Diego perdió su trabajo. A mí me despidieron también. Los clientes no quieren trabajar con los que abusan de ancianos. Nuestro casero nos pidió que desalojemos el departamento porque otros inquilinos se quejan. Estamos siendo acosados en la calle. Eso nunca fue mi intención, dije sinceramente. No. Diego levantó la vista por primera vez, sus ojos rojos e hinchados. Entonces, ¿por qué subiste esos videos? ¿Por qué nos expusiste públicamente? Porque ustedes lo hicieron primero. Ustedes fueron los que decidieron llevar esto a las redes sociales con mentiras. Yo solo defendí mi verdad. Tu verdad nos está costando todo. La voz de Diego se quebró. Todo, mamá. Nuestros trabajos, nuestro hogar, nuestra reputación. La gente nos reconoce en la calle y nos insulta. Ayer alguien me escupió. Me escupió como si fuera basura. Vi las lágrimas correr por sus mejillas y sentí como mi corazón se partía. Porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. El niño que había criado, que había consolado en sus pesadillas, que había aplaudido en cada logro. Diego, mi voz salió suave. Todo esto podría haberse evitado si simplemente me hubieras respetado desde el principio. Te respetaba. Explotó, golpeando la mesa con la palma. Todo lo que hice fue porque me preocupaba por ti. No. Todo lo que hiciste fue porque querías mi dinero. Sé honesto al menos ahora. Contigo mismo, si no conmigo. Hubo un silencio largo y pesado. Diego miraba la mesa, sus hombros temblando. Finalmente, habló con voz apenas audible. Estábamos desesperados. Teníamos deudas. Muchas deudas. Las tarjetas de crédito, préstamos, casi $80,000 en total. Y cada mes era peor. Marta quería cosas, yo quería darle esas cosas, y simplemente, nos hundimos. Marta lo miró con rabia. No me eches la culpa a mí. Tú también querías el coche nuevo, las vacaciones caras. Porque tú no dejabas de compararnos con tus amigas, con sus esposos exitosos y sus casas y sus vidas perfectas. Los vi pelear entre ellos y entendí algo que debía haber visto hace mucho tiempo. Ellos no eran malas personas por naturaleza. Eran personas débiles que habían tomado malas decisiones. Y en lugar de enfrentar las consecuencias, habían decidido que yo era la solución fácil. Suficiente, interrumpí. Ambos son adultos. Ambos tomaron decisiones. Y ambos decidieron que yo era la respuesta a sus problemas en lugar de trabajar en ustedes mismos. Eres nuestra madre, dijo Diego con desesperación. Se supone que los padres ayudan a sus hijos. Ayudar no es lo mismo que ser explotada. Ayudar es voluntario, viene del amor. Lo que ustedes intentaron fue robo disfrazado de preocupación filial. Teodoro intervino. La señora Dalva me pidió organizar esta reunión porque, a pesar de todo, quiere darles una oportunidad. Una última oportunidad de resolver esto sin más daño. Pero necesita escuchar la verdad. Toda la verdad. Y necesita disculpas reales, no justificaciones.
Diego me miró directamente por primera vez en toda la reunión. Vi algo en sus ojos que no había visto en meses. Algo parecido a la vergüenza real. Lo siento, mamá. Su voz se quebró completamente. Tienes razón. No fue por preocupación. Fue por el dinero. Vi esa casa y pensé que era la solución. Pensé que tú no la necesitabas, que estabas aferrada al pasado sin razón. Y convencí a Marta de que era lo correcto. Nos convencimos mutuamente de que te estábamos ayudando cuando en realidad te estábamos usando. Era la primera vez que admitía la verdad sin excusas, sin justificaciones. Y cuando descubrí que tenías más dinero del que pensaba, me sentí traicionado. Como si me hubieras estado mintiendo. Pero la verdad es que nunca fue mi dinero. Nunca tuve derecho a saber. Y actué como un niño berrinchudo cuando no obtuve lo que quería. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Marta también lloraba en silencio a su lado. El intento de interdicción fue mi idea, continuó Diego. Pensé que si un juez declaraba que no podías tomar decisiones, yo podría controlar todo. Vender la casa, acceder al dinero, saldar nuestras deudas. Fue calculado. Fue cruel. Y fue imperdonable. Sentí mis propias lágrimas comenzar a caer. Los videos en las redes fueron mi último intento desesperado de recuperar algo de control. De hacerme la víctima cuando claramente yo era el agresor. Y cuando todo explotó en nuestra cara, cuando perdimos todo, finalmente entendí lo que te había hecho. El dolor que te causé. Se puso de pie y se arrodilló frente a mí, algo que me sorprendió completamente. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero necesito que sepas que lo lamento. Lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar. No por las consecuencias que enfrentamos, sino por el daño que te causé. Porque tú me diste todo y yo te pagué con traición. Lo miré arrodillado ahí, este hombre de 38 años que había sido mi bebé, mi niño, mi hijo. Y sentí algo quebrarse dentro de mí. No era perdón todavía. Pero era el comienzo de algo. Una grieta en la armadura de dolor que había construido alrededor de mi corazón. Levántate, Diego. Obedeció, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tu padre te amaba profundamente. Lo sabías. Diego asintió, incapaz de hablar. Cuando te adoptamos, cuando te sostuve en mis brazos por primera vez, le dije a Rafael que eras perfecto. Que eras exactamente lo que habíamos estado esperando. Y él lloró de felicidad. Tu padre, ese hombre fuerte y estoico, lloró porque finalmente éramos una familia. Mamá. Pero Rafael también era práctico, sabio. Y en algún momento, él vio algo. Una debilidad en ti. Una tendencia a tomar atajos, a buscar soluciones fáciles. Y le preocupaba lo que pasaría cuando él ya no estuviera para guiarte. Saqué la carta de Rafael del bolso que había traído. La carta que había leído docenas de veces en las últimas semanas. Por eso hizo todo esto. No porque no confiara en ti, sino porque te conocía. Conocía tus debilidades como solo un padre puede conocerlas. Y me protegió porque sabía que yo no tendría la fuerza de hacerlo sola. Le extendí la carta. Léela. Diego tomó la carta con manos temblorosas. Marta se acercó para leer sobre su hombro. Vi cómo sus expresiones cambiaban mientras leían las palabras de Rafael. Shock, dolor, vergüenza, comprensión. Cuando terminaron, Diego dejó caer la carta sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos, sollozando abiertamente. Él sabía. Papá sabía que yo haría esto. Y aún así me amó. Aún así trabajó para protegerte de mí. Tu padre te amó hasta su último aliento. Pero también me amó a mí. Y entendió que a veces el amor no es suficiente para cambiar a las personas. A veces las personas tienen que enfrentar las consecuencias para aprender. Teodoro habló suavemente. Diego, Marta, la señora Dalva está dispuesta a retirar las demandas pendientes. Está dispuesta a publicar un video pidiendo que dejen de acosarlos. Pero hay condiciones. Lo que sea, dijo Diego inmediatamente. Primero, ambos deben buscar ayuda profesional. Terapia individual y de pareja. Necesitan trabajar en sus problemas reales en lugar de buscar soluciones externas. Ambos asintieron.
Segundo, deben hacer un video público admitiendo la verdad. Sin excusas, sin justificaciones. Una disculpa real. Diego vaciló solo un segundo antes de asentir nuevamente. Y tercero, continué yo, necesito espacio. No llamadas diarias, no visitas constantes. Cuando yo esté lista, si alguna vez estoy lista, los contactaré. Pero por ahora, necesito sanar. ¿Y si nunca estás lista? La voz de Marta era apenas un susurro. Entonces vivirán con esa consecuencia. Porque las acciones tienen consecuencias, Marta. Y ustedes están enfrentando las suyas. Diego y Marta cumplieron con su parte. 3 días después, publicaron un video. No había excusas esta vez, no había justificaciones elaboradas. Solo la verdad cruda y dolorosa. Nos equivocamos, decía Diego frente a la cámara, con los ojos rojos pero la voz firme. Intentamos manipular a mi madre para obtener su dinero. Mentimos sobre su salud mental. Tratamos de quitarle su casa. Y cuando ella se defendió, nosotros nos hicimos las víctimas. Todo lo que dijimos antes era mentira. Mi madre no está siendo manipulada. Ella está siendo fuerte. Y nosotros fuimos los abusadores. Marta habló también, con lágrimas genuinas esta vez. Le pido disculpas a la señora Dalva públicamente. Le pido disculpas a todas las personas que engañamos con nuestras mentiras. Y le pido a todos que dejen de acosarnos no porque merezcamos compasión, sino porque queremos la oportunidad de ser mejores personas. El video se volvió viral por razones completamente diferentes a los anteriores. Algunos aplaudieron su honestidad. Otros dijeron que era demasiado poco, demasiado tarde. Pero eventualmente, el acoso disminuyó. Las personas encontraron otros dramas en los que enfocarse. Yo también publiqué un video final. Quiero agradecerles a todos los que me apoyaron durante este tiempo difícil. Sus palabras de aliento significaron más de lo que pueden imaginar. Diego y Marta cometieron errores terribles, pero están tratando de enmendarlos. Les pido que les den espacio para sanar y crecer. Y a todos los que están pasando por situaciones similares, quiero decirles que no están solos. Que tienen derechos. Que merecen respeto sin importar su edad. Y que nunca es tarde para defenderse. Cerré todas mis cuentas de redes sociales después de eso. Ya no necesitaba esa plataforma. Ya no necesitaba pelear batallas públicas. Había dicho lo que necesitaba decir. Los meses siguientes fueron tranquilos. Silenciosos. Me dediqué a mi jardín, a mis libros, a las pequeñas alegrías de la vida que había olvidado mientras estaba bajo constante presión. Las flores que había plantado en el cantero donde Rafael había enterrado mi futuro comenzaron a florecer. Rosas blancas, como las que él solía plantar. Teodoro se convirtió en un amigo cercano, visitándome cada 2 semanas para tomar té y conversar. Me mantenía informada sobre los asuntos legales, pero principalmente hablábamos de Rafael, de los viejos tiempos, de la vida. Diego consiguió un trabajo nuevo, me dijo una tarde. Nada elegante, pero honesto. Están yendo a terapia como prometieron. El terapeuta dice que están haciendo progresos reales. Me alegra escucharlo. ¿Piensa contactarlo algún día? No lo sé, Teodoro. Honestamente no lo sé. Parte de mí extraña a mi hijo. Pero otra parte no puede olvidar lo que intentó hacerme. Es natural. El perdón no tiene que ser inmediato. A veces toma años. Y a veces nunca llega. Ambas opciones son válidas. Pasó casi un año antes de que finalmente tomara una decisión. Era el cumpleaños de Rafael, una fecha que siempre había sido difícil para mí. Estaba sentada en el jardín, junto a las rosas blancas, cuando sentí claridad. Llamé a Diego. Él contestó al segundo timbre, su voz temerosa. Mamá. Hola, Diego. Hubo un silencio cargado de emoción. Te extraño, dijo finalmente, su voz quebrándose. Yo también te extraño. Al hijo que criamos, al niño que fuiste. No sé si ese Diego todavía existe. Estoy tratando de encontrarlo, mamá. Cada día. En terapia, en mi trabajo, en mi matrimonio. Estoy tratando de ser el hombre que papá esperaba que fuera. Eso es todo lo que puedo pedirte. ¿Podemos vernos?
Cuando estés lista. Sin presiones, sin expectativas. Solo, vernos. Pensé en Rafael. En su carta. Hazlo con amor, siempre con amor. Café. El próximo jueves. En ese lugar cerca del parque que solíamos ir cuando eras niño. Ahí estaré. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Me arreglé con cuidado, nerviosa como si fuera una primera cita. Llegué temprano y pedí mi café usual. Diego llegó exactamente a tiempo, con flores en las manos. Rosas blancas. Las vi y pensé en papá, dijo mientras se sentaba frente a mí. Él las hubiera apreciado. Hablamos durante 2 horas. No fue fácil. Hubo momentos incómodos, silencios pesados, emociones a flor de piel. Pero también hubo conexión. Pequeños destellos del hijo que recordaba. El niño que había amado con todo mi corazón. No espero que me perdones, dijo Diego mientras nos preparábamos para irnos. Solo espero que algún día puedas volver a confiar en mí. Aunque sea un poquito. El perdón no se pide, Diego. Se gana. Poco a poco, día a día, con acciones consistentes. No con palabras. Lo sé. Y voy a ganarlo. Te lo prometo. No sé si alguna vez nuestra relación será lo que fue. Probablemente no. Demasiado daño se hizo, demasiadas palabras se dijeron. Pero tal vez podamos construir algo nuevo. Algo más honesto, más equilibrado, más sano. Vendí una de las propiedades que Rafael me había dejado. No porque la necesitara, sino porque quería viajar. Quería ver el mundo que había pospuesto durante años mientras criaba a Diego, mientras cuidaba de Rafael en su enfermedad, mientras sobrevivía el duelo. Visité lugares que solo había visto en fotografías. Hice amigas en grupos de viajeros mayores. Descubrí partes de mí misma que había olvidado que existían. Y cada noche, donde sea que estuviera, le susurraba a Rafael las experiencias del día. Diego y Marta se divorciaron eventualmente. Resultó que sin la presión financiera constante y sin el objetivo común de obtener mi dinero, no tenían mucho más que los mantuviera juntos. Diego lo tomó con madurez sorprendente. Fue lo mejor, me dijo cuando me lo contó. Éramos tóxicos juntos. Nos empujábamos mutuamente a ser las peores versiones de nosotros mismos. Conoció a alguien nuevo un par de años después. Una mujer llamada Daniela, maestra de primaria, con pies en la tierra y sin interés en mi dinero. De hecho, cuando Diego finalmente me la presentó, ella me dijo algo que nunca olvidaré. Señora Dalva, Diego me contó todo. Lo que hizo, lo que intentó hacer. Y quiero que sepa que si alguna vez veo señales de ese comportamiento nuevamente, yo misma la llamaré para avisarle. Porque nadie merece ser tratado así, especialmente por su propia familia. Fue en ese momento que comencé a creer que Diego realmente había cambiado. Ahora tengo 75 años. Diego tiene 42. Tenemos una relación cautelosa pero genuina. Nos vemos una vez al mes para café o almuerzo. Él nunca me pregunta sobre mi dinero, sobre mis propiedades, sobre mi testamento. Y yo aprecio ese respeto más de lo que las palabras pueden expresar. ¿Lo perdoné completamente? Eso es algo con lo que todavía lucho. Hay días en que veo al niño que fue y mi corazón se derrite. Hay días en que recuerdo sus palabras crueles y siento resentimiento. Pero estoy aprendiendo que el perdón no es un interruptor que se enciende o se apaga. Es un proceso. Continuo, complicado, personal. Rafael tenía razón en todo. En protegerme. En prepararme. En amarme lo suficiente como para ver más allá de su propia muerte. Y aunque extraño a mi esposo cada día, siento su presencia en cada decisión que tomo, en cada frontera que establezco, en cada momento en que elijo respetarme a mí misma. Mi casa, la casa que Diego intentó quitarme, sigue siendo mi hogar. Pero ya no la veo como una prisión de recuerdos. La veo como lo que es, un refugio que gané el derecho de mantener. Las rosas blancas florecen cada primavera en el cantero donde encontré mi futuro enterrado. Y cada vez que las veo, recuerdo las palabras finales de la carta de Rafael. No me arrepiento de haberlo adoptado. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Esas palabras se convirtieron en mi mantra. Mi recordatorio de que amar a alguien no significa permitir que te destruyan.
que ser buena no significa ser débil, que establecer límites no es crueldad, es supervivencia. Y si mi historia puede ayudar aunque sea una persona a entender eso, a defenderse, a valorarse a sí misma, entonces cada lágrima, cada batalla, cada momento doloroso valió la pena. Porque al final, esto nunca fue sobre la casa. Nunca fue sobre el dinero. Fue sobre dignidad. Sobre respeto. Sobre el derecho de una mujer de vivir sus últimos años en paz, sin ser despojada por aquellos que se supone que deben amarla. Y ese derecho, finalmente, lo recuperé.